Muy buenos días, bienvenidos a este programa de las verdades de Miguel en televisión. Es muy peligrosa la cada vez más evidente ruptura entre los poderes públicos. El pasado 5 de julio se hizo irrefutable el aislamiento entre los distintos órganos de la República. El divorcio entre los poderes es dramático. Entre tanto, es un hecho que la próxima semana, probablemente el jueves 14, la Asamblea Nacional decretará la anulación de los actos de los magistrados designados en diciembre de 2015 por la anterior directiva. Tal decisión equivaldría a una disolución, oígase bien, del TCJ, porque en el papel dejaría sin efecto los eventos donde estos participen. Sin duda, entonces, de nuevo estamos en otro choque de poderes. Le pregunto, ¿arde Troya? Si particularmente me pareció un disparate la idea propuesta por partidarios del gobierno de disolver la Asamblea Nacional, ahora me parece igual desatino confrontar esa instancia con el TCJ, desconociendo una decisión tomada legalmente por la Asamblea Nacional en diciembre de 2015. Yo me pregunto, ¿acaso no son válidas las decisiones tomadas por la composición mayoritaria de la Asamblea Nacional de ese entonces? ¿Se trata acaso de seguir acumulando leña para incendiar al país? ¿Será que existe una notable ausencia de raciocinio? ¿O se trata de un discurso fascista no comprendido, ejercido por todas las partes en conflicto? Poco falta para que se invoque la abolición de la Constitución de 1999. Les digo, no es nada fácil denunciar esta maniobra en un país totalmente fragmentado, porque hacerlo para nosotros es demasiado peligroso. Entre tanto, se pretende sentar las bases para un diálogo que luce, a mi manera de ver, improductivo. Algo así como decir, a ese le da una mano y te toma el brazo y te tira por la ventana. Se nota que cualquier arreglo tiene la catadura de pedir más que una mano. Por eso, si no hay franqueza, el diálogo será inicuo. Me pregunto, ¿cómo es posible que hayamos llegado a esto, a esta situación que estamos viviendo? Obligatoriamente sospecho que se está cocinando algo muy violento. No nos hemos dado cuenta de nada porque acá solo se habla de confrontación, de revocatorio, de desabastecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Para nada se advierte que transitamos el camino, óigase bien, de la disolución de la República. Estamos ante la mayor confabulación de nuestra historia. Una verdad que todos han disimulado. El meretricio ético, quiero decir, la prostitución ética y el engaño copan una escena donde los protagonistas son los políticos sin decoro y sin sentido común, con una ausencia de eruditos, de inteligentes, sin sobriedad y sin ánimo. Ante ello, nuestra reacción no puede ser otra que una mezcla de consternación y desconfianza. Tal pareciera que estamos próximos a una época, que esto es lo más triste, en que nuestros descendientes no sabrán en qué región viven y no recordarán la existencia de un país que en el pasado se llamó Venezuela. La razón de nuestra crisis es que se ha sustituido la calidad por la cantidad, que tenemos políticos influyentes que por mediocres desconocen el mérito. Se trata de una lucha permanente que nos agota
y de ambiciosos de poder que terminan corrompidos. Buena parte de nuestros conciudadanos desconoce el apego patriota, la satisfacción de tener una identidad nacional, el significado de la honradez, de la norma y el recato, de las buenas costumbres, del respeto mutuo. Nos han arrebatado la confianza y la deferencia por la política, con unos medios de comunicación que nos tienen subordinados a un continuo lavado de cerebro. Por un lado, el bárbaro mensaje anticapitalista y por el otro, el no menos implacable mensaje anticomunista. Estamos inmersos en una lucha donde los adversarios ignoran la libre potestad y nos obligan o pretenden obligarnos a ser sus vasallos, porque para ellos no existen medias tintas. Pienso que para sobrevivir como nación, leía yo a Oriana Fallaci hace un tiempo atrás, y voy a parafrasearla, se hace necesario desplazar a la irracionalidad y reencontrar la fuerza de la razón. Vamos a un corte y regresamos en una conversación que vamos a sostener con Rafael Simón Jiménez. Bien, como les anuncié, estoy conversando acá, o vamos a conversar con Rafael Simón Jiménez, diputado, exdiputado, político, profesor, abogado. Rafael Simón Jiménez. Rafael Simón, por Rafael Simón Urbina. No, mi nombre es una combinación del nombre de mi papá, que se llamaba Rafael Octavio, con el de mi abuelo, que se llamaba Simón. Por cierto, cuando pequeño, tú sabes que a mí me impresionaba mucho eso, porque yo cuando estaba pequeño, que la gente le preguntaba, yo no sabía, por supuesto, en ese momento, tenía 3, 4 años, quién había sido el tristemente célebre general Rafael Simón Urbina. Pero todo el mundo, cuando le preguntaba a mi mamá, ¿cómo se llama el muchachito? Mi mamá decía Rafael Simón. Ah, por Rafael Simón Urbina. Y a mí se me quedó aquello en la mente. ¿Quién será Rafael Simón Urbina? ¿Y quién era Rafael Simón Urbina? Así rapidito, ¿quién era? Bueno, un general de montoneras coreano que se hizo famoso por ser el ejecutor del magnicidio de Carlos Delgado Chalbó, ¿no? Un hombre de avería, como decían en ese momento, de tabaco en la vejiga, un hombre incluso que encabezó con Gustavo Machado el asalto a Curazao también. Si estuviera vivo estaría preso. Seguramente. Como era experto en magnicidio y cosas de esas, Sí. y como se ha hablado mucho de magnicidio en los últimos tiempos. Sí. Mira, Rafael Simón, ¿cómo ves tú la situación actual, ¿vale? A mí me preocupa, no sé. Muy preocupante, porque el sustrato de la situación política es una situación económica agobiante, es el colapso de un modelo, de un sistema que ha fracasado estrepitosamente y que lo está padeciendo cotidianamente el conjunto de la población venezolana. Yo creo que si algo unifica hoy en día a Venezuela son los padecimientos. Por igual, chavistas, antichavistas, independientes, estamos padeciendo los efectos de una crisis que se manifiesta en una cotidianidad que es realmente agobiante, que tiene que ver con la falta de los insumos básicos para la subsistencia, tanto alimentaria como en medicina, con un AMPA desbordada, con un salario que no alcanza y en general yo digo que con una rendición del gobierno frente a la dimensión de esa crisis. El gobierno, si algo ha perdido y si algo denota lo terminal de esta crisis y la urgencia de una transición,
es que el gobierno no tiene ninguna capacidad de reencantar a la gente. Mira, los regímenes que se inspiran en las doctrinas socialistas, y tenemos como referencia el cubano, que es el que subsiste después de la caída del mundo comunista. Y los coreanos. Siempre han tenido los coreanos, pero vamos a decir que los coreanos están ubicados en otra latitud y otra idiosincrasia distinta. Pero esos regímenes siempre tuvieron la capacidad de reinventarse y sobre todo de reinventar esperanzas. Yo recuerdo cuando el fracaso de la famosa zafra en 1970 cubana, Los 10 millones. de los 10 millones de toneladas de azúcar. Bueno, Fidel dice, ahora no, pero dentro de 10 años sí lo vamos a obtener. Igual era la carrera del espacio, aquello de la Unión Soviética. En 10 años superaremos en la carrera de los espacios de los Estados Unidos. Pero este régimen que durante mucho tiempo, gracias a las grandes... En primer lugar hay que decir, mira, hubo 3 factores que abonaron la prolongada hegemonía de Hugo Chávez. En primer lugar, el colapso absoluto de la llamada hoy en día Cuarta República, es decir, la manera como ese sistema edificado luego de la caída de Pérez Jiménez se vino abajo, se derrumbó, se deslegitimó y acumuló grandes niveles de insatisfacción, de repudio, de desafección popular. En segundo lugar, un liderazgo como el de Chávez, que tuvo una capacidad muy grande de conectarse y sobre todo de conectarse con los más humildes y de tratar de reinterpretarlos a partir del empoderamiento popular, de toda una serie de valores simbólicos. Y luego, el alto ciclo, prolongado ciclo de altos precios petroleros que le permitieron, al amparo de esa inmensa renta, trasladar beneficios directos a esos sectores de menores recursos que evidentemente vieron mejorar transitoriamente su situación. Todo eso, esos 3 factores hoy en día están absolutamente liquidados. En primer lugar, porque la gente al comparar, porque todas las cosas que nosotros tenemos en buena medida son cosas viejas profundizadas. Había corrupción en la Cuarta República, hoy la corrupción está multiplicada. Había pobreza en la Cuarta República, hoy la pobreza está profundizada. Habían déficits democráticos entonces, no tan notorios, porque había una democracia de respeto institucional y plural, ahora profundizada. En segundo lugar, el líder ya no está presente, por lo menos en el plano terrenal. Y en tercer lugar, nosotros asistimos pues, a lo que va a ser, por cierto, durante un largo tiempo, unos precios petroleros modestos, que para un país bien administrado serían más que suficientes. Es una tragedia que Venezuela tenga el petróleo a 40. Cuando Chávez lo recibió en 1998, el presidente Caldera no llegó a tener el petróleo a más de $12. Es decir, pero estamos viviendo entonces el fracaso de los 3 pilares sobre el que se edificó esta revolución, este proceso, como tú quieras denominar, todos estos 17 años de hegemonía política del chavismo, y estamos terminando, lamentablemente para el chavismo, yo creo que eso es una reflexión que se está haciendo el chavismo puertas adentro, en una catástrofe que amenaza no solamente con llevarse por delante el gobierno, llevárselo democráticamente por delante en medio de una gran impopularidad, sino incluso en liquidar lo que pudiera ser un proceso o un proyecto político, el PSV, el chavismo, que pudiera tener incluso viabilidad más adelante en la política venezolana. ¿Cuáles son las ventajas del gobierno? Pues hemos hablado de desventajas. Bueno, el gobierno yo creo que está sentado, y eso es claramente el discurso cotidiano de Nicolás Maduro sobre las bayonetas. Yo creo que aquí no hay un gobierno cívico-militar, aquí hay un gobierno militar-cívico, que por cierto se parece cada vez más, son personajes desconocidos, seguramente la mayoría no los habrá oído nombrar nunca, pero Bodaberry en Uruguay, que terminó como gobernante civil y terminó encabezando un golpe de Estado, un autogolpe para gobernar con los militares que luego prescindieron de él. El tiempo de los Tupamaros. Claro, pero lo que vemos aquí es que el propio gobierno estimula una militarización, la amenaza de la represión, de la intimidación, como un mecanismo precario de mantenerse en el poder. Mira, la verdad, Miguel, en todas las expectativas estas que existen en el corto plazo electorales, de si vamos a elección de gobernadores de Estado, que si se materializa como debe materializarse el referéndum revocatorio, la verdad es que el chavismo hoy en día no tiene fuerza para ganar ni siquiera unas elecciones en un club de bola criolla. Esa es la verdad, y esa es la verdad que los golpea a ellos, y eso es todo este inmenso pataleo por impedir que en Venezuela de alguna manera se pueda expresar la voluntad popular de la gente. ¿Y dónde están los seguidores? Porque el gobierno tiene seguidores. Bueno, tiene seguidores, pero sus seguidores están ubicados en lo que las encuestas dicen, en el 15-20%, pero además, Miguel, y yo quiero destacar esto, en el propio chavismo, puertas adentro, y tiene voceros, esto no es que yo lo estoy interpretando, claro. Tiene voceros civiles y tiene voceros militares. La preocupación, porque no solamente va a acabar con el país, va a acabar con el chavismo. Mira, yo quiero poner un ejemplo de lo que es la sensatez. Fíjate tú, todo el mundo pensó cuando los sandinistas entregaron el poder en Nicaragua en 1989, que eso estaba liquidado. Estaban liquidados y no fue así. Bueno, fue así. Pudieron reagruparse, pudieron darle un sentido y pudieron aprovechar, porque en Venezuela, mira, nadie va a garantizar, Miguel, eso hay que decirlo y la gente lo sabe, nadie va a garantizar que un gobierno que venga después de un gobierno de transición, va a cumplir con las expectativas de la gente. Si tú mantienes lo que fue el chavismo,
una fuerza social, una fuerza de presencia en los sectores más necesitados, reagrupados, reorientados, con un liderazgo de reemplazo, con nuevas ideas, con un ejercicio democrático. Eso se puede convertir en el futuro en una fuerza alternativa. Hace unos 3 años atrás, en un editorial, yo planteaba que el gobierno o el partido, el PSV, el Polo Patriótico, las fuerzas que apoyaban al gobierno, debían de poner más énfasis en reforzar su retaguardia a futuro. O sea, sabiendo que pueden perder, que iban a perder, 3 años después se ve que pueden perder el proceso, pueden perder las elecciones. Entonces tú te retiras, ¿verdad? Tú permites que vengan estos señores de la oposición a ver qué van a hacer ellos. Claro. Y fíjate tú, por ejemplo, ya están hablando de medidas económicas antipáticas. Entonces, como esto es una cuestión que se revierte, la gente no va a entender eso, de las medidas económicas antipáticas, y sobre ese descontento, como siempre ha ocurrido. Ahorita, ¿en qué se fundamentan las propuestas de cambio? Claro, sobre el descontento claro, que es que el ciclo se cumple otra vez. Claro. El mismo ciclo que se cumplió en los 90, con la acumulación de toda la delegitimación y de todo el cuestionamiento y de toda la quiebra social del modelo implantado luego del 23 de enero, se repite 17 años después. Hoy en día la gente está clamando por un cambio, por un nuevo destino, por una reinvención de la democracia y sobre todo de la economía venezolana. Sí. Mira, antes de ir al corte, yo voy a hacer una pequeña acotación. Nuestros televidentes, exigentes que son, se quejan a través de comentarios que me han hecho, de que yo con los entrevistados soy como muy blando, y no se trata de eso. Fíjate, yo quiero que la gente que está afuera, los que nos están viendo, hagan sus propios juicios. Así es. Y yo no intervenir, estar sesgando el programa de ninguna manera. Y es una posición delicada. Porque para los chavistas, bueno, cuando traigo un tipo de oposición o una persona que tenga una visión distinta al gobierno, bueno, esos son insultos que vienen, y del otro lado lo mismo. Sí. Están esperando, mira, que no, que eso no es así. Entonces, que la gente, que los televidentes se hagan su propio juicio. Ese es el precio de la objetividad en un país polarizado. Exactamente. Sí. Vamos entonces a un receso. Arriba. Bien, los oídos me están sonando. Eso significa que la gente está muy interesada, los televidentes frente a las pantallas. Conversando con Rafael Simón Jiménez, seguimos con esa visión casi apocalíptica que hay del gobierno, que hay de la situación en Venezuela. Hace unos meses atrás había una tesis de que el desabastecimiento se estaba dando porque la gente tenía mucho dinero y tenía mucho que comprar, y entonces los anaqueles se quedaban vacíos. ¿Qué piensas? Mira, Miguel, una reflexión inicial sobre el tema. Yo pensé, cuando Nicolás Maduro ganó precariamente por ajustado margen en las elecciones en abril del 2013, que frente a la situación, porque ya la situación era apremiante, el propio Giordani revela que Chávez, para ganar las elecciones del 2012, tuvo que endeudar el país a unos niveles que ya hacían insoportable la situación, además que venían en declive los precios petroleros. Yo pensé que Nicolás Maduro iba a tener la entereza y la sabiduría, quizás era mucho pedirle, de hacer un viraje. Yo conocí, como tú sabes, a Hugo Chávez desde muchacho, desde los 11 años de edad. Poca gente debe haberlo conocido más que yo, desde ese punto de vista. Yo estoy absolutamente seguro, aun cuando hablar de lo que no sucedió siempre es aventurado, de que Hugo Chávez, frente a esta coyuntura, hubiera virado en lo económico. Y por supuesto, con la inmensa autoridad que tenía sobre su tropa, sobre sus seguidores, sobre sus huestes, hubiera inventado, con aquella gran capacidad histriónica y
y verbal que él tenía y hubiera dicho, mira, ahora vamos hacia el modelo chino porque este es el nuevo sentido, abrirse en lo económico, abrirse al mundo, abrirse a la cuestión y mantener nuestro predominio. Porque además Chávez, fíjate tú, en medio de un discurso que a veces era enrevesado, Chávez tenía unos hilos conductores que yo, que lo conocí desde muchacho, aprendí a interpretarse. Él, por ejemplo, yo recuerdo que una vez, en una de sus últimas alocuciones, frente a un viejo pedimento, que por cierto se convirtió en ley y fue una de las pocas leyes que el Tribunal Supremo de Justicia no objetó de esta legislatura, pero que quedó en suspenso por la falta de fondos, que es el tema del cestatique alimentario para los jubilados y pensionados. En una intervención de Chávez, seguramente hace 4 años, Chávez decía que él temía por la sustentabilidad del modelo social. Ahora, ¿qué quería decir él con eso? Que para tú poder mantener todas las misiones, todo el modelo social, por cierto, improvisado, superficial, coyuntural, tú necesitabas generar recursos, porque tú no puedes repartir. Mira, el gran fracaso del comunismo, del socialismo, de todas estas ideas que tú pudieras englobarlas, es que tú no puedes repartir lo que no produce. O sea, hay una cosa, eso es elemental. Un poco como yo reivindicaba, chico, el pensamiento de Pepe Mujica, que es un hombre además que predica con el ejemplo, con un testimonio de vida. Él decía, hoy la ideología es el sentido común. Para tú poder repartir, para tú poder garantizar esas conquistas sociales, tú necesitas producir, necesitas impulsar la fuerza, eso que ellos llaman la fuerza productiva en la nomenclatura marxista. Ahora, ¿qué es lo que se hizo? Darle continuidad a un modelo que ya daba muestras claras de agotamiento. Entonces, ¿en qué estamos? Bueno, en Venezuela, por supuesto, hay escasez. Y entonces tú lo que quieres hacer, la estrategia del gobierno no es producir más, sino repartir la miseria. Todo esto de las bolsas de comida, de los CLAP, de las colas, de los números de cédula, es la idea de repartir la miseria. Es decir, de ver cómo nos rinde, como que hayan 7 personas en la casa y haya comida para 4. Entonces yo lo pico en pedacitos. Y una estrategia absolutamente fracasada. Al tiempo que democratizan la corrupción. Claro, pero además, chicos, el único que ha podido hacer eso con su fuerza divina, con sus poderes sobrenaturales, fue Dios con la multiplicación de los panes y los peces. La única manera de tú poder acabar con las colas es llenando los anaqueles. Y para tú llenar los anaqueles, ¿cuál es la dificultad que tú tienes hoy en día para llenar los anaqueles? Bueno, que se te cayó el ingreso en divisa y que antes habías liquidado buena parte del aparato productivo nacional mediante una política que hoy comienzas a confesar que fue equivocada. Este señalamiento que hace Freddy Bernal sobre el funcionamiento de las empresas del Estado, bueno, es patético. Es el reconocimiento más absoluto de aquí no se produce. Eso lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Por eso. Pero bueno, reconozcan. Él no ha descubierto el agua tibia. ¿Cuánto tiempo no se ha dicho? La única posibilidad remota de que este gobierno pueda tener alguna capacidad de subsistencia en el tiempo es que reconozcan los errores y que introduzcan grandes cambios y grandes reformas en la economía. Si ellos insisten diciendo que la crisis no existe, o que la crisis es producto de todas esas fuerzas a las que ellos le atribuyen, del imperialismo, de la burguesía, de la guerra económica, de todos esos factores externos, bueno, nunca van a poder resolver. Y mientras tanto, Miguel, el tema es que cada día su piso se erosiona, cada día que pasa, porque aquí ellos no están ganando tiempo para nada. Fue distinta a la estrategia, fíjate tú, yo la comparo con la estrategia de Chávez en lo que fue el 2002, 2003, 2004. Chávez ganó tiempo, por supuesto, porque Chávez en el 2001, 2002, cuando comienza el grave conflicto político que va a tener momentos picos en el golpe militar, en el paro petrolero, Chávez tenía la popularidad en el 18%. Sí, este proceso está muy lejos de parecerse al proceso bolchevique, por decirte algo, pero Lenin incluso rectificó. Por supuesto, es que Lenin, cuando impulsa la NEP, la llamada nueva política económica, libera las fuerzas productivas, entre otras cosas, porque lo comentábamos fuera de cámara, Rusia tenía una particularidad, que Rusia era un país atrasado, era un país feudal, y Lenin, como buen intérprete de las tesis marxistas, sabía que había que lograr el desarrollo capitalista, había que industrializar, y él lanzó aquella famosa frase de que la revolución es electricidad más soviet. Es decir, electricidad entendida como el factor fundamental para el relanzamiento o la edificación de una Rusia industrial, de una Rusia productiva. Es de sabio, vamos a repetir ese refrán o esa frase, es de sabio rectificar. Pero para rectificar tienes que tener claro lo que está pasando. Yo creo que ni siquiera es sabio. No puedes seguir pensando de que no hay cola, de que no hay hambre, de que no hay necesidad. El país se ha ido deteriorando de una manera
bueno, a pasos agigantados, eso hay que verlo. Además, Miguel, cada vez que tú dices eso, te burlas de la gente, te burlas del padecimiento de la gente que amanece en las colas, Oye, pero que va de farmacia en farmacia. ¿No que te va acuerdas, no te acuerdas cuando Jacqueline Faría dijo que Sí, que había que gozarse las colas. Bueno, como dijo que nos íbamos a bañar en el Guaire, que el Guaire iba a ser el Sena caraqueño. Esas son cosas que, fíjate. Sí, vale. Nosotros, y eso no se paga, ¿no? Cuando tú hablaste de la multiplicación de los panes, nosotros cuando éramos liceístas. Y eso para no decir lo que dijo éramos, Maduro en relación con éramos eso. militantes de una utopía. Entonces hubo un compañero que en una oportunidad dijo, para hacer de Dios un socialista, ¿no? Sí. Dios sale por Petare, el sol sale por Petare y se oculta por Lomas de Urdaneta. El sol está con la clase obrera. Sí. Entonces, hemos ido avanzando en el camino, hemos ido repitiendo cosas. Dios está con los cristianos, con los pobres, pues. Se van a multiplicar los panes. Resulta que los panes no se van a multiplicar por ningún milagro. Pero fíjate tú, sino Miguel, por un esfuerzo de trabajo. Miguel, un poco en serio y un poco en broma. Yo creo que Dios ha sido tan generoso. Mira, si tú recorres el este de Caracas, tú te darás cuenta de la cosecha de mango que ha habido este año. Oye, una cosecha prodigiosa. Y la gente que está comiendo mango en Venezuela. Acabaron con los mangos aquí en el este de Caracas. Oye, bueno, los Palos Grandes, Cebucán, bueno, todo. Y la gente se ha bregado. Imagínate tú, eso es lo más patético que tú estás viendo, que una parte muy importante de la población venezolana está comiendo mango. Pero como cosa de Dios, de verdad, este año ha habido una cosecha de mangos que no se había producido en los años anteriores. Allí, para que tú veas que Dios sí existe, ¿no? Y por allí me mandaron un mensaje que dice, Adán y Eva no tenían luz, no tenían gas, no tenían champú. Sí. Entonces a lo mejor están inspirando al gobierno actual. Hay cosas que el gobierno necesariamente tendrá que rectificar. Nosotros cuando vamos a ir al corte, pero cuando vengamos, vamos a consultar a la gente. Y que quede claro, no manipulamos encuestas. Y tenemos que decir la verdad, pues. Porque por ahí hay manipuladores de encuestas que van de acuerdo a como le toque la cartera. Sí, yo me acuerdo que hace un tiempo atrás dijeron en las elecciones... No como le toque, como le metan en la cartera. En el 14, en el 13. No, Maduro tiene el 60%. Y eso era mentira. Como ahora, con las elecciones, cuando Jessy Chacón tenía una encuestadora que decía, vamos a sacar 120 diputados, y era mentira. Oye, vale, y esa encuestadora se desapareció, esa pasó por varios manos. Sí, sí. Pues fue de Merente, fue de Vilma Mora, fue de Jessy Chacón. Y ahora la tiene Arias Cárdenas. Mira, vamos a ir a un corte y regresamos con Rafael Simón Jiménez. Continuamos la conversación con Rafael Simón Jiménez. La gente, chicos, en los últimos tiempos se ha alimentado con la idea de un referéndum revocatorio. Particularmente, y lo he expresado no ahora, de hace mucho tiempo, nunca estuve de acuerdo con esa figura. Nosotros nos hemos pasado 17 años en continuos procesos electorales bajo la presunción de que ese es el protagonismo, de que la gente decide. Y fíjate, la mayoría de la gente, como vamos a consultar ahora, quiere un referéndum revocatorio, porque eso, ahí encuentran la panacea. ¿Y después del revocatorio qué? Dígame, tenemos que poner los pies en la tierra, independientemente si sirven o no sirven, si este señor va a salir o no va a salir Nicolás Maduro. Pero tenemos que poner los pies en la tierra y no seguir siendo juego de los políticos en esta cuestión. ¿Qué piensas tú antes de conversar con la gente en la calle? En primer lugar, que al margen de la valoración que nos merezca la figura del referéndum revocatorio, está en la Constitución,
por cierto, No. puesta por Chávez, es un mecanismo, además, que busca en la consulta popular una solución a una crisis. Y por cierto, eso tenía que ver, Miguel, con lo largo del periodo constitucional. Eso se debatió en la constituyente en su momento. Si nosotros tuviéramos un periodo como el americano, incluso con una reelección inmediata, que es en cierta forma un referéndum sobre la gestión, otro gallo cantaría, pero tenemos el referéndum y la gente ve, frente a la dimensión de esta crisis y sobre todo de los padecimientos, del sufrimiento, de la calamidad que la gente está viviendo, una salida y una opción. Pero ¿qué es lo sensato y lo responsable en Venezuela? Yo creo que es consensual, porque aquí estamos en medio de tres figuras, vamos a decir así. El revocatorio, que tiene que ir y que está impulsado y ha sido una gran gesta ciudadana, no solamente la firma, sino desafiar todos los obstáculos que ha puesto el poder electoral e impulsarlo en la calle con movilización, con todas estas cosas, porque te repito, es una figura constitucional. En segundo lugar, la elección de gobernadores. No tiene por qué haber una antinomia gobernadores, referéndum. Los gobernadores tienen que elegirse este año por mandato constitucional también. Y en tercer lugar, algo que ha ido y venido y que yo creo que va a terminar finalmente materializándose, que es un diálogo que apunte a la búsqueda de unos consensos básicos para gestionar el futuro del país. Mira, este país dividido, confrontado, polarizado, no tiene ningún futuro, gobiérnelo quien lo gobierne. En todos los países del mundo, la democracia se anima de un debate plural, de ideas distintas, de posiciones distintas, pero también en todos los países del mundo existen consensos básicos sobre temas que nos afectan a todos. Por ejemplo, yo pienso que la gestión de la crisis económica y social tiene que estar en el centro del diálogo, porque eso es lo que nos está atormentando la vida cotidiana a los venezolanos, como tiene que estar el tema de los presos políticos, como tiene que estar los otros temas que abarcan. Pero yo creo que hay que darle, y en esto yo le hago un llamado, por supuesto, a la MUTA, a las fuerzas alternativas de este país. Aquí hay que poner el centro de la acción política y el centro de cualquier política de diálogo en el tema de la crisis económica y social, porque esa es la que está abrumando, esa es la que está castigando, esa es la que está todos los días poniendo a sufrir a 30 millones de venezolanos. Entonces nosotros podemos manejar, yo creo que esas tres figuras pueden ir en paralelo. El revocatorio, impulsado con toda la fuerza e innegociable, repito, porque es un mandato y una figura constitucional. Las elecciones de gobernadores también, porque los gobernadores y alcaldes vencen su periodo. Y el diálogo, que es fundamental, repito, para ese futuro, porque nosotros no podemos, mira, aquí hace mucho tiempo, aquí nosotros dijimos hasta hace poco tiempo, las fuerzas opositoras, que cuando se fuera Chávez el país iba a vivir perfecto. Y resulta que Chávez se fue y fuimos para peor. Y iríamos para peor si aquí no logramos unos consensos básicos en torno, repito, a lo que es el centro de la crisis, que es el tema económico y social. Sí, pero vamos a ver qué piensa la gente en la calle. ¿Qué piensa usted que es más viable, el referéndum revocatorio o las elecciones de gobernadores y alcaldes? El revocatorio. Claro. Es que, ¿qué vamos a hacer nosotros cambiando de gobernadores y alcaldes si estamos en la misma situación? Nosotros lo que queremos es soluciones. Como venezolano es una incertidumbre, no sé, porque creo que lo que debería ser es el referéndum. Si tanto ha habido tiempo de espera, mira, hay una incertidumbre sobre eso, no te puedo decir, pero sí debería ser el referéndum lo inicial para que después sea la elección de gobernadores. Pienso que podría hacerse desde el referéndum y luego lo de los alcaldes, porque primero lo macro y luego lo micro. Bueno, ¿qué te parece? Sí, yo creo que las expectativas de la gente están ubicadas en una transición que conduzca a la solución de los problemas del país. Solo que esas expectativas tienen que estar respaldadas por una realidad. Este país, repito, dividido, confrontado, polarizado, no va para ninguna parte. La dimensión de la crisis que nosotros tenemos encima es de tal entidad que requiere el consenso de todos los venezolanos. Repito, eso no va a hacer que nos abracemos, eso no va a hacer que las diferencias desaparezcan, eso no va a hacer que el debate deje de ser plural y deje de ser álgido a rato, pero eso a lo que llama es a la responsabilidad del liderazgo y de la gente en buscarle soluciones a una situación, repito, que está poniendo a pasar hambre materialmente hablando a una porción muy importante de los venezolanos. Fíjate, yo entiendo y sigo sosteniendo que el problema más importante que tenemos nosotros es un problema de moralidad, es un problema de principio, que el país se ha ido perdiendo la ética, pero también el problema económico, por supuesto, ha erosionado sumamente.
Pero hay otro problema que Por cierto, tiene que- está conectado un problema con el otro. con el otro, y este que te voy a decir también está conectado, que es el de los presos políticos. Bueno, ¿por qué insistir en no aceptar que hay presos políticos? Bueno, esa En es la- cualquier país del mundo, el que se opone a un gobierno y toma la vía que tome, fuera de la ley, bueno, Rómulo Betancourt en los años 60 decía que las izquierdas entonces eran delincuentes, Así es. porque estaban al margen No, de la y, ley. y la frase esa que ellos utilizan, quizás ellos no saben cuál es el origen. Eso que dicen que no hay políticos presos, sino presos, no hay políticos presos políticos y no políticos presos. Eso es clásicamente betancuriano. Sí, O sea, y ellos lo adoptan como de ellos sin saber ni siquiera quién fue el autor de la frase, ¿no? Yo en estos días me puse a revisar la historia. Sí. Desde el año 2002 hay gente en el exilio. Sí. Y este es el exilio más prolongado que se ha dado en Venezuela, porque Acción Democrática, los comunistas que se fueron en el año 48, los copellanos, entraron en el año 58. O sea, 10 años fuera. Este es el exilio más prolongado. Hay que aceptar el disidente, tenga la vida que tenga, la vida que tome. Inclusive la vía terrorista, si la tomó, sigue siendo un preso político. Mira, yo te voy a contar una experiencia como historiador y otra experiencia de vida. Gómez, que fue quizás el más primitivo, el más brutal de los dictadores que tuvimos en el siglo XX venezolano, tuvo muchos momentos en que decretó amnistía. En 1927, bajo el consejo de Francisco Batista Galindo, que había sido ministro de Relaciones Interiores y secretario de la Presidencia, decreta una amnistía total que limpió las cárceles de Venezuela, incluso cerró la Rotunda, que era como el símbolo del terror de aquel tiempo. Incluso soltó a Román Delgado Chalbó, que era como el preso más emblemático, que tenía ya 13 años preso. Pérez Jiménez, mira, los 10 años de la dictadura de Pérez Jiménez, te lo digo porque mi papá pasó 5 años en el exilio. Cada vez que venía... 5 años de dictadura. Sí, cada vez que venía la Semana de la Patria, los cónsules venezolanos recibían instrucciones de sellar los pasaportes de los exilados venezolanos. Pregúntale a José Vicente Rangel. José Vicente Rangel, que salió al exilio en 1952, después del desconocimiento de las elecciones del 30 de noviembre, entró antes de la cuestión porque le sellaban el pasaporte. Simplemente se comprometían, firmaban una cosa que llamaban la caución, que luego nadie la respetaba, comprometiéndose a no involucrarse en la política. Esta gente ha actuado, te digo, desde ese punto de vista, con una crueldad y una inhumanidad sin precedentes, olvidándose, por cierto, de la lenidad, de la bondad y hasta de la bobicolería que tuvo el gobierno de Caldera y que tuvieron los gobiernos de la democracia con ellos. Porque yo visité a Hugo Chávez en Yare. Yo no sé si tú lo visitaste también. Sí, cómo no, claro. Mira, eso era una suite 5 estrellas. Es decir, allí Chávez despachaba como si tuviera, cuando yo lo fui a despachar, yo me tenía que anunciar, por cierto, con el mayor Alastre López, que era el secretario, y era un cuarto privado donde recibía periodistas, recibía exacto, así fue, visitas así fue, internacionales. así fue. Cada vez que te dolía la uña un pie, ahí estaba el famoso y bien recordado Padre Olazo, estaba trasladado al hospital militar. Toda la bondad, chico. Aquí se cometieron los hechos horribles del Canal 8, una matanza de unos humildes celadores, que eran los que estaban allí, guachimanes, encabezados por Jesse Chacón, por cierto, que fue, bueno, los ajusticiaron y los mataron sin tener nada que aquello, que pagaron 2 años, 3 años. Es decir, ni siquiera han sido capaces, no han tenido ni siquiera la entereza humana para devolver, para hacer con los demás lo bondadoso que fueron con ellos. Repito, y la bobicanería que tuvo esa democracia para con ellos. Una democracia bobalicona. ¿no? Bobalicona, sí, Ok. ingenua, porque Caldera, tan criticado por esto, siempre tuvo claro, y yo creo que debe ser así, que la democracia debe actuar con indulgencia y sobre todo que frente a la deriva de la confrontación, la democracia debe tratar de reencauzar el debate por la vía de la confrontación política, de la confrontación electoral, como pasó aquí al final de la lucha armada en los años 60, cuando quienes habían sido comandantes guerrilleros pasaron a ser senadores, diputados. Hay un dicho que puede ser realidad en el futuro próximo. Los perseguidos de hoy serán los perseguidores del mañana. Y acuérdate que quienes están mandando hoy fueron los perseguidos de ayer. Ojalá que, mira, eso no está en el ADN venezolano, eso es una cosa de nuevo cuño. Yo te ¿Qué? puedo hacer un recuento, estamos ya al final del Sí, programa, sí, sí. pero históricamente Está cortando el venezolano, dicen incluso que es parte de la hidalguía que nos viene de la raíz hispana, siempre ha actuado con magnanimidad, siempre ha actuado con criterio de amnistía, siempre ha actuado con criterio de reconciliación, incluso frente a las situaciones de mayor violencia. Al final de la Guerra Federal, ¿cómo se zanja la Guerra Federal? Que es el conflicto más cruento que conoció Venezuela, el conflicto civil y fratricida más cruento, con el Pacto de Coche
Y el general Falcón le pide al general Páez que se quede en el país con todos sus grados y con todos sus títulos. Y el general Páez se va al exilio como una decisión personal. Es decir, aquí siempre estuvo, incluso aquellos chafarotes, aquellos militares que venían de regar con su sangre y con su esfuerzo la independencia venezolana y que luego gobernaron buena parte del siglo XIX venezolano, siempre actuaron con grandeza, con magnanimidad. Te repito que este odio, este encono, esta división, este sentido inhumano de practicar la política es una cosa de nuevo cuño que tiene mucho que ver precisamente con la catadura moral de quienes están en el poder. No, pero también quienes están en la posición también tienen la misma situación. Bueno, estamos llegando ya al final de esta conversación. Yo te agradezco, Rafael Simón, tu presencia acá. No, Miguel, ha sido un gran placer. Y que tus palabras sean un mensaje a García. Sí. Siempre con fe y con optimismo en el futuro venezolano. Vamos entonces al corte y regresamos pues con las verdades ocultas. Bien, hemos regresado a este segmento de las verdades ocultas. Antes, voy a recordarles que, de acuerdo a los últimos nombramientos militares que hizo el presidente Maduro, nos hemos ajustado en información. Tenemos información veraz y oportuna. No se pierdan de él las verdades de Miguel, que está en circulación desde el pasado viernes. Una verdad oculta. El enigma Chávez. Y dale con Chávez. Cada día que pasa en los medios del polo patriótico, se asegura que a Chávez lo mataron. Tengo años sin oír hablar de un circo. Sin embargo, a veces, cuando me llegan cosas acerca de las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Hugo Chávez, por momentos me asalta la duda y me pareciera asistir a un espectáculo. Me pregunto, ¿murió Chávez el 5 de marzo del 2013 o todo fue una simulación? Hay una presunción según la cual Chávez no falleció en Venezuela. Tiempo antes al anuncio de su deceso, las áreas del Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo en Caracas fueron tomadas por funcionarios del gobierno. Ese mismo día se dijo que desde Cuba Chávez sería traído a Venezuela. Ello no ocurrió. El piso 9 del ala sur del referido centro asistencial continuó en ese tiempo siendo un absoluto misterio. A esa área nadie tenía ingreso. En una oportunidad, les cuento, el director del hospital, con la disposición de ver al renombrado paciente, se dirigió al único ascensor que llevaba directo al piso 9. Levantó el cordón que impedía el paso y fue abordado por un teniente. El teniente le dice, le informo que no está permitido el acceso, coronel. Mostrándole su identificación, le preguntó airadamente, ¿usted no sabe quién soy yo? Claro que sí, pero entienda que cumplo órdenes, le contestó el oficial. Al tiempo que se abría la puerta del ascensor, de donde salió un mulato alto, corpulento, acento caribeño, que dirigiéndose al teniente le increpó, ¿alguna novedad? Fue el momento que aprovechó el director para interponerse entre el joven militar y el hombre de acento cubano. Sí, voy a subir al piso 9 porque soy el director del hospital. A lo que el cubano, sin inmutarse, le dijo, está estrictamente prohibido el acceso, y dándose media vuelta entró al elevador, dejando al coronel director lívido y boquiabierto. Así fue siempre el desarrollo de la enfermedad de Chávez. Los cubanos prácticamente lo aislaron.
Lo cierto del caso es que existen fundados indicios para afirmar que a Chávez no lo trajeron con vida a Venezuela. Son pocos quienes podrían atestiguar sobre los últimos días del entonces presidente. Entre otros están el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, Elías Agua y el entonces vicepresidente Jorge Arriaza. Aunque también, como testigo de excepción, está el general de división, creo que lo ascendieron a mayor general recientemente, José Adelino Ornella Ferreira. Esas fueron las circunstancias que rodearon el fallecimiento del presidente Chávez. Hemos llegado al final del programa. Los espero para el próximo domingo.